Muy buenos días, es domingo, además domingo electoral en varias partes del mundo, España, en autonómicas y municipales, Turquía, con esa reelección o no de Erdogan, que vamos a ver todo el día, pero la clave fundamental gira alrededor de que precisamente en fin de semana se ha conseguido llegar al aumento del techo de deuda, se acabó el teatrillo, se acabó todo el movimiento sobre si íbamos a llegar a un default en Estados Unidos, se ha evitado además en el último momento, ya le contábamos el viernes. Le adelantábamos en primicia que el martes habría la votación, se situaría esa votación citada entre republicanos y demócratas para alcanzar el acuerdo, porque ya tienen acuerdo McCarthy, que tuvo muchas complicaciones, muchas dificultades para ser el portavoz de los republicanos y por tanto entre McCarthy y Biden, pero ahora tanto los republicanos como los demócratas en las diferentes cámaras van a tener que votar. No parece que debiera haber problema, pero la duda está en cuánto apoyo va a tener, por ejemplo, McCarthy y los republicanos para dar ese apoyo, y en cuánto apoyo va a tener Biden, o contestación interna, sobre, por ejemplo, cómo no se va a ampliar determinada parte del presupuesto, que va a tener que modularse alrededor de si hay algo especial que lleve a tener que modularlo al alza. Es decir, lo que han pactado Biden y McCarthy es un acuerdo para suspender el techo de deuda en Estados Unidos hasta 2025, pero ahora entra en juego que se paralizan determinadas partidas que solo podrán ampliarse con dos cuestiones: o pandemia o guerra. De tal manera que entramos en un terreno bastante complicado, poco comprensivo ahora mismo, porque una parte de los demócratas quieren en el último año electoral gastar, y sin embargo no lo van a poder hacer y la inflación se va a comer una parte importante del presupuesto. Fíjense que Biden ha dicho acuerdo presupuestario, no aumento de techo de deuda. Lo que sí ha dicho McCarthy es aumento del techo de deuda, por lo que estamos ante un cambio de concepto. Lo que quiere Biden es decir que se ha alcanzado un acuerdo para que el presupuesto entre en vigor. Lo hace mutilado, lo hace bastante dañado económicamente hablando. Los negociadores acuerdan mantener el gasto, dice el comunicado, no destinado a defensa. Mantener el gasto no destinado a defensa prácticamente estable el año que viene, se aumentará solo un 1% en 2025. Dice que el acuerdo pone límites a lo que se conoce como gasto discrecional, que en este caso es el dinero que el Congreso asigna cada año para financiar agendas o programas federales. Las restricciones no se van a aplicar a programas obligatorios como Medicare o Seguridad Social, y el gasto en defensa sí va a aumentar. Lo va a hacer un 3,3% como pedía Biden en su presupuesto, precisamente para ayudar a Ucrania. De tal manera que la fotografía está marcada. Incluso Biden ha preferido tanques a mantequilla. Solo Medicare y Seguridad Social se salvan en parte, pero el resto de gasto discrecional para intentar mejorar las condiciones de vida de los norteamericanos, de los estadounidenses, se queda totalmente parado. Parado hasta 2025, donde se ampliará solo un 1%. Y no pasa lo mismo con los tanques, en el sentido que pueden imaginarse de metáfora económica básica. Tanques o mantequillas, donde se pone el presupuesto. Tanques hacia arriba, 3,3%, con muchísima fuerza, más incluso que lo que la OTAN le está pidiendo, también en el movimiento de aumento para llegar al 2% general, que no sucede, claro, en el caso de Estados Unidos. Por lo que, fuera uno de los principales problemas que veíamos, techo de deuda. Vamos a ver ahora, ayer les enseñábamos un gráfico que decía, desde el momento en el que se acuerda el techo de deuda, caída importante en los mercados en 2011, el último momento en el que hubo ahí un movimiento complicado de aumento del techo de deuda hasta el último minuto, caída del 17%. Caída del 17% en 2011. Pero Biden y McCarthy ya tienen su acuerdo, ahora lo van a tener que explicar internamente y todo parece indicar, como les decíamos, se votará el próximo martes, en 2 días, para llegar sobre todo a no incumplir determinados pagos de deuda que pudieran reducir la calificación crediticia de Estados Unidos. El otro punto fundamental está alrededor de la guerra. Ya ha dicho Ucrania que la contraofensiva está preparada, ready, para empezar el movimiento de recuperar todo lo que ahora mismo en la guerra de Ucrania ha conseguido Rusia. ¿Y eso cómo ha sido o cómo ha reaccionado Rusia a ello? El mayor ataque de drones en Kiev desde el inicio de la guerra se ha vivido en las últimas horas en la capital ucraniana. Rusia ha reaccionado en la vía militar y ha reaccionado en la vía también diplomática, en el sentido de decirle al mundo, sobre todo al Reino Unido, mucho cuidado, porque la contraofensiva pone el punto de partida
a la escalada de la guerra, porque esa contraofensiva se hace con armamento occidental, sobre todo de Reino Unido, dice Rusia, que va a escalar ya definitivamente la contienda bélica a todo el mundo y no solo al territorio ucraniano. Todo el mundo se refiere a Occidente. Por lo que Rusia tiene dos respuestas a lo que ya parece la contraofensiva definitiva de Ucrania. Ha dicho uno de sus altos militares que si no es hoy, será mañana, y si no será durante esta semana, pero que no se va a extender más en el tiempo. La respuesta, como les decimos, de Rusia es contundente por dos lados. El mayor ataque de drones sobre la capital ucraniana y el movimiento también de Rusia de decirle, sobre todo, a Reino Unido, acaba de comenzar la escalada de esta Guerra Fría, el tránsito de la Guerra Fría a una contienda bélica mucho mayor que de lo que hemos vivido en este último más de año y 4 meses. En ese movimiento se empieza a ver también que esa respuesta en la que Rusia también ha dicho que está preparada para la contraofensiva ucraniana, que han estado durante mucho tiempo esperando precisamente a ese movimiento, precisamente alertando a Occidente que si daba ese paso se situaba en una situación muy complicada. Vamos a ver la hora de la contraofensiva y vamos a ver la hora de la contraofensiva a qué estadio concreto nos lleva. El último punto es por donde les venía al inicio comentando. Hoy es día de elecciones, hoy es día donde se va a pulsar la reelección de Erdogan, donde se va a ver, ya están los colegios abiertos, cómo esa segunda vuelta electoral deja a Erdogan dentro o fuera. Y eso cambia gran parte de la fotografía, en el sentido de que Turquía, país OTAN, está jugando un papel fundamental en la distensión, si se puede llamar así, de alguna manera, en el entorno de la guerra de Ucrania, y sobre todo ayudando por su posición entre los dos bandos para conseguir, por ejemplo, el acuerdo del grano. Una modulación de Turquía hacia una posición puramente OTAN rompería uno de los últimos lazos para conseguir, desde un país que pudiera jugar hacia los dos lados, la mesa de negociación de paz. El otro punto viene a España. Hay elecciones autonómicas y municipales, pero es un plebiscito total a lo que se ha vivido en los últimos 3 años y pico. Es un plebiscito total a la instalación, al establecimiento de políticas de extrema izquierda en España. Hoy se va a ver cuánto quieren los electores españoles un posicionamiento muy de izquierdas como el que se ha vivido en los últimos 3 años, sin la opción de votar a nivel nacional. Hoy toca, aunque sea municipal o autonómico, ver la respuesta de la población española hacia lo que se ha vivido en los últimos más de 3 años, en los que hemos visto prácticamente de todo. Por ejemplo, por el lado de la pandemia, en los que hemos visto prácticamente de todo, como decía en su día Alfonso Guerra, de darle la vuelta como un calcetín al país. Hoy toca ver qué opina el pueblo, qué opinan los ciudadanos españoles. Hoy toca ver la fiesta de la democracia también aquí en España, no solo en Turquía. Buen día y buen descanso, que mañana va a ser un espectáculo.